Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que se ocupa semana tras semana, 2 veces a la semana, de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y nuestro temario tiene muchos temas, pero 3 secciones. Vamos a empezar haciendo lo que nosotros llamamos un repaso, y es la manera en que nosotros nos ocupamos de las noticias que están en los titulares principales para poderlas obviamente analizar, aunque sea más brevemente, y poder pasar después a temas de la agenda que nos parecen un poco más complejos, aunque no estén en las primeras páginas de los periódicos o las portadas de los medios digitales. Después vamos a hablar sobre las audiencias de la JEP, van 2 de 4, en las cuales Salvatore Mancuso, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, busca entrar al proceso de jurisdicción especial de paz. Esto obviamente tiene un entramado jurídico, pero tiene sobre todo implicaciones para las víctimas y para la verdad histórica en Colombia, y pues de eso también hablaremos. Y vamos a cerrar haciendo algunos temas de economía, 2 más exactamente. Vamos a hablar sobre gasolina y empleabilidad, así que empecemos. Empezamos haciendo nuestro repaso, que es una sección habitual en la cual nosotros le damos un pasón a la agenda nacional, tratando de entender qué es todo lo que está pasando. Hacemos nuestro mejor esfuerzo por ser concisos y a veces no lo conseguimos, pero para eso siempre tenemos personas brillantes que se ofrecen a aparecer en nuestro podcast. Una de estas personas es Daniela Garzón, analista de la Fundación Paz y Reconciliación Pares Colombia. Daniela, bienvenida a Capital Político. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Hola Santiago, mil gracias por la invitación a estar acá de nuevo comentando el panorama y gracias a tu audiencia. Bueno, tenemos varios temas, pero creo que tenemos que empezar con la reunión entre Petro y las altas cortes, que tras la pelea y la discusión pública con el fiscal Francisco Barbosa se hizo urgente, un poco para ratificar que existe un buen acuerdo de separación de poderes, porque obviamente más allá de lo que uno piense o no piense sobre las cosas que dijo Petro y su posterior rectificación, pues obviamente queda ahí en la mitad la rama judicial, necesitando ciertas certezas por parte del presidente. Entonces cuénteme qué pasó ahí. Bueno, Petro se reunió con los magistrados de las altas cortes, tuvieron un almuerzo corto, lamentablemente creo que hizo falta que hubiese como una declaración final fuera del comunicado que publicaron en las redes sociales de la corte, pero pues me parece que está bien que el presidente hable con las altas cortes porque no solo en este episodio de Barbosa, sino en otros episodios anteriores, por ejemplo, que la Corte Constitucional haya dicho hace unos meses que iba a frenar leyes que estuvieran aprobadas si había algún ruido respecto de que se estaba faltando a la Constitución, ha sido pequeños roces que ha ido teniendo este gobierno con las altas cortes y en aras siempre pues de mantener la separación de poderes. Me parece que es tranquilizador el comunicado, pero además permite ver que entre el gobierno y las altas cortes no hay una pelea abierta, lo cual me parece que favorece mucho a bajar un poco este clima de crispación que pues analizamos hace un tiempo, hasta de hecho la semana pasada, aunque en esta agenda uno siente que pasa más el tiempo, respecto pues de lo que había pasado el 1 de mayo, en este discurso de balcón de Petro. Entonces yo creo que es favorable pues que haya este llamado a la separación de poderes y que el gobierno asistiendo a este almuerzo demuestre que está plenamente comprometido con el respeto institucional en Colombia. Esos frenos y contrapesos finalmente están diseñados también para garantizar el funcionamiento armonioso del Estado, incluso con las confrontaciones, las contradicciones y lo que pueda venir después. Tengo un tema acá, y es que Cielo Rusín, directora de Prosperidad Social, responde a una denuncia por corrupción. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, básicamente la senadora Paloma Valencia denunció vía Twitter, fundamentalmente 2 contratos. Uno que había hecho Prosperidad Social para este tránsito a renta ciudadana, que es el nuevo programa de subsidios que el gobierno de Gustavo Petro está creando para que eso se diera a través del Banco Agrario, sí, y de las transferencias de Colombia Mayor, que entiendo en este momento están a cargo de Supergiros. Entonces, básicamente la polémica se ha creado porque Paloma dice que no fue transparente el proceso mediante el cual se eligieron estos 2 operadores para
las transferencias a estas poblaciones vulnerables, mientras que Rusinque se defiende diciendo que están los papeles, digamos, a la luz pública. Yo creo que acá fundamentalmente hay dos cosas que analizar. La primera es que en efecto en los petrovideos, que pues sin duda creo que el escándalo mayor que golpeó la campaña de Gustavo Petro el año pasado, se hablaba de Supergiros como un posible financiador o donante de la campaña Petro y eso se ha quedado ahí, aún sabiendo pues digamos los antecedentes que tenemos en Colombia de la financiación de empresas a campañas políticas que está prohibido, pero además el tema del Banco Agrario me parece interesante porque creo que porque es una muestra más de esta tesis del gobierno de priorizar sobre todo como los recursos públicos y que en este caso sea el Banco Agrario el que maneje este tipo de transferencias, pues es una apuesta nuevamente para fortalecer ese lado público. Entonces yo creo que hay, por un lado, la polémica más grave de Supergiros, porque en efecto quedó un manto de dudas sobre si había o no donado plata a la campaña presidencial. Y por otro lado está lo del Banco Agrario, que cambia totalmente la concepción con la que se venían trabajando las transferencias con bancos privados. Y me parece a mí que es una muestra más de que el gobierno le está apostando a fortalecer entidades públicas, en este caso a través de sus propios programas de subsidios. Lo siguiente en nuestra agenda, Daniela, es la jurisdicción agraria y rural. Son 8 debates los que tiene que superar este proyecto de ley. Van 6. ¿Cómo ve el avance? ¿Esto está funcionando bien? ¿Qué es lo que está moviendo exitosamente este proyecto de ley? ¿Esto qué posibilidades tiene de seguir con éxito los 2 debates que le quedan? Bueno, en este momento tiene una carrera contra el tiempo porque entiendo que va a tener que pasar estos dos debates que le falta, uno en comisión primera porque es una reforma constitucional y otro en plenaria de Senado. Básicamente tiene hasta el 20 de junio que se acaba este primer año de legislatura para pasar esos dos debates y entonces aprobarse. Pues este proyecto lo que está intentando es nuevamente tratar de tener una jurisdicción que resuelva los conflictos sobre la propiedad, la tenencia y la ocupación de la tierra, que en este momento están en manos básicamente de el Consejo de Estado y de lo contencioso administrativo. Básicamente esa es la idea del proyecto. Se cayó la Corte Agraria en este debate que pasó y creo que ha sido uno de los éxitos caídos silenciosos del gobierno, pero pues si logran que pasen los últimos dos debates va a ser muy importante porque es uno de esos puntos que está en rojo del acuerdo con las FARC y que ha sido una pretensión desde pues la promulgación de las leyes de tierras digamos, desde los años 30 en Colombia se ha intentado crear una jurisdicción que permita solucionar los conflictos sobre la propiedad de la tierra, no se ha logrado y bueno, este nuevo chance tiene oportunidades en el gobierno que este proyecto no había logrado avanzar. Ahora sí pasemos a los 2 temas duros, Daniela. El primero de ellos es la manifestación que hubo por parte de ACORE. ¿Quiénes son ACORE? Bueno, es esta organización de reservistas y retirados de las fuerzas militares y sí, sorprendió esta manifestación que hicieron en la Plaza de Bolívar. Yo creo que fue numerosa, más numerosa de la que alguno de nosotros podía pensar y pues que desató toda la polémica alrededor de estas declaraciones de uno de sus expresidentes, que es John Marulanda, alrededor de defenestrar al presidente tomando en comparación lo que había pasado con Pedro Castillo en Perú. Defenestrar, que quiere decir tirar por una ventana, es una figura política de derrocamiento que se ha utilizado históricamente, que está además en la historia dura de peleas entre países europeos. Por ejemplo, en la historia de la República Checa, pues mucho antes de que eso fuera así, ¿no? Antes, cuando era el reino de Chequia, en la historia de los conflictos diplomáticos más duros, existe la defenestración y es una figura pues verdaderamente agresiva. Oigan las palabras de John Marulanda. Yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas, en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacerlo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero. Bueno, entonces, ¿esto qué implicaciones tiene? Javier Giraldo, apareció Daniela en El Espectador hace una semana o 2 semanas diciendo que querían tumbar a Petro. Habló de que los medios querían hacerlo. Y ahorita vamos a pasar a los medios, que son nuestro segundo tema duro. O sea, salió además, y esto lo oyeron ustedes en Capital Político, una noticia en donde
Camilo Andrés García, @hiperconectado, descubrió que existía una red de bots dedicada a mover contenido de ultraderecha, incluyendo retórica golpista en este país, y se suma entonces a este rumor creciente que en muchos sentidos parecía una conspiración, una declaración ya de alguien que dice que está en favor de esto, con cara, nombre y apellido, ¿no? Ya no bots, ya no trolls, sino de verdad una persona que está poniéndose y que fue confrontada además precisamente por eso, por Juan Pablo Calvás, que muy valientemente pues le plantó cara y le dijo, pero ¿cómo así que se está diciendo incluso es un delito? Si quiere le preguntó a No, cualquiera de los no, panelistas, pero usted dijo que era repetirlo aquí y defenestrar al presidente. Porque era guerrillero además. Porque era sí, guerrillero, sí señor. Gracias, no, no, profesor Gabriel. Explíquenos eso, coronel. Eso es muy grave lo que usted acaba de decir. Muy, muy grave, por no decir que es un delito. no, mire, yo hablé de la primera persona del presidente del Perú, de Castillo. No me refería al presidente de Colombia. No, señor. Entonces, ¿Usted quiere que yo le sí, saque sí, la grabación? ¿Usted quiere que le saque la grabación de lo que dijo? Y se lo repito, que no debería hacerlo además, porque es antidemocrático lo que usted acaba de decir. Si quiere lo busco y se no, lo mire, repito. no, Pero usted no mire, me va a venir aquí a yo, desdecir lo que ya dijo. Quiero que me lo explique, porque es muy grave, coronel. Muy grave. Entonces, ¿qué podemos esperar de esto? Es decir, ¿será que, por ejemplo, la actuación de Calvás un poco va a ayudar a desescalar en la medida en que obviamente se dan cuenta de que el discurso no tiene una acogida pública, o esto va a seguir escalando hasta volverse ya un tema común y corriente como pasa con otras cosas que en cualquier otro país serían atroces? Yo creo que es extraño como muchas cosas en nuestro país, porque si viene desde que empezó el gobierno Petro, se sabía que iba a haber unas tensiones muy duras con las fuerzas militares y particularmente con la Core, que yo diría que es una de las alas más hacia la derecha de lo que significa el conjunto de personas que hacen parte o hicieron parte de las fuerzas militares. Pues obviamente asusta que haya estos llamados. ¿Por qué? Porque es una persona que tuvo visible, o sea, digamos, esto está en la palestra pública. Este tipo de discursos pueden alimentar en efecto que haya algunas personas que piensen que es posible dar un golpe de Estado en Colombia. Sin embargo, yo creo que las fuerzas militares colombianas, a pesar de que han estado inmiscuidas en muchos escándalos, siempre han sido muy civilistas y han mantenido como uno de sus principios de acción el estar subordinados a la civilidad y al civilismo colombiano, aun cuando hemos tenido periodos de estadocitismo muy grandes. Recordemos, por ejemplo, Turbay, otro tipo de gobiernos que utilizaron esos estados de excepción y que están apalancados en esa muy buena relación entre las élites políticas y las fuerzas militares, que con este gobierno se ha ido resquebrajando. Entonces yo creo que tenemos esas dos caras de la moneda. Por una parte, por supuesto, es muy preocupante que se hagan estos llamados, que haya personas que estén pensando genuinamente en hacer un llamado a dar un golpe de Estado, a llamar una revuelta, a llamar las reservas de los militares para afectar a un presidente que fue elegido democráticamente bajo los principios constitucionales colombianos. Pero por otro lado es verdad, y de hecho creo que hoy mismo las personas de Acore salieron a decir que la responsabilidad de estas declaraciones eran de este señor. Entonces creo que está ese juego, porque lo que sin duda es evidente en la historia de las fuerzas militares es esa subordinación a las fuerzas civiles, por lo menos en las colombianas. Esto solo abona al clima de crispación y a esa posición de Petro, en la que creo que en este caso sí tiene mucha razón de tener que defenderse de este tipo de ataques muy graves y muy serios a su propia permanencia en la presidencia, lo cual a mí me parece también en este caso loable que la fiscalía no haya titubeado en abrir investigación a este señor, porque las declaraciones sin duda son muy graves. Yo creo que Calvás tiene razón, y es que esto es un delito y no se puede hacer apología de este tipo y llamados de este tipo en un país como Colombia. Y pues es importante que a través de los mecanismos de justicia y de investigación se acallen estas voces, porque no, lo que tú dices, Santiago, si ya estamos alimentando bots, si ya estamos con una persona que sale y no le importa dar la cara para estas declaraciones, pues lo que uno puede esperar es un aumento de esa ala recalcitrante y ofensiva contra este gobierno de izquierda, lo cual no es nada favorable para el clima de mucha confrontación. Pues creo que hay un pleito que es difícil porque obviamente Petro viene de un lugar muy distinto a las élites políticas. Puede que tenga respaldo de nuevas élites políticas, es decir, de clanes de la costa, pero no es una situación que sea necesariamente fácil. Sin embargo, creo que es importante aclarar, o mejor dicho, recalcar, porque usted ya lo dijo, que Acore no es parte de las fuerzas militares. Es una asociación que nace de reservistas activos y de retirados de las fuerzas militares, que obviamente tienen vínculos, pero son más culturales, es decir, que tienen
una relación dentro de lo que ellos consideran parte de su ser y parte de su vida, más allá de lo que en empleo sean. Yo creo que Acore siempre ha sido como esta voz muy preponderante de lo que tú has mencionado, de lo que uno podría o no considerar dentro de las fuerzas militares, que muestra mucho ese corazón como contrainsurgente y que a mi juicio está todavía amarrado mucho a las doctrinas de seguridad nacional que estamos hablando finales de los 50 y 60, ¿no? Y eso es mucho de lo que está en el corazón, por ejemplo, de este señor Marulanda diciendo es que vamos a defenestrar a este guerrillero, ¿no? Esta este discurso absolutamente agresivo con todo lo que tú has dicho que es disenso, que sí ha estado dentro de las fuerzas militares, no solo dentro de ACORE y los retirados, sino que ha sido el corazón de buena parte de las actuaciones que tú ya has enumerado. Y creo que eso es lo que hace difícil en últimas analizar muchas de las cosas que pasan en nuestro país, porque tenemos esta anomalía de tener una democracia en términos de que ha habido elecciones regulares, y lo limito a ese punto, de elecciones regulares con unos altísimos niveles de violencia provenientes de todos los sectores en las que el Estado ha tenido una gran responsabilidad también. Creo que es en ese marco en el que se hace difícil interpretar hacia dónde nos podría llevar una declaración como la de este señor, si, por ejemplo, las protestas de los sectores como Acore, que son opositores al gobierno, se vuelven mucho más frecuentes y mucho más agresivas y confrontacionales. Y creo que el lado B de esta situación del comunicado que saca Core y de la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación a John Marulanda creo que es importante entender que esto hace parte de un contexto y de una resolución que tiene que tener resonancia en otros sectores. Yo no puedo decir que es colectiva, multitudinaria, masiva, mayoritaria, no lo es de ninguna manera, pero al mismo tiempo una persona como John Marulanda, que no lo pueden empezar a pintar como si, ay, no, es que el señor no se tomó una pastilla y miren lo que salió a decir. No, no, es una persona que está respondiendo a algo que seguramente se ha conversado y que seguramente se está hablando, pero al mismo tiempo no existe acervo probatorio suficiente para salir a decir, no, es que esta gente está conspirando, no es una conspiración, pero no puede ser que simplemente se trate de las ideas de una sola persona. Y obviamente Acore tiene que salir y más vale pues que salga a rechazar estas declaraciones, pero de aquí en adelante tiene que rechazarlas en la práctica y de forma reiterada. No, además, si tú revisas la hoja de vida, Santiago, que lo hice justo antes de venir a hablar contigo, es una persona con todos los pergaminos, o sea, no estamos hablando de una persona que sale a hablar por hablar. De hecho, tiene una trayectoria académica y dentro de las fuerzas militares importante, lo cual reafirma tu punto, y es que no es como se levantó disvariando y dijo esto, no. Y además quiero que lo entendamos un poco en el contexto de que sí hicieron una reunión en la Plaza de Bolívar, o sea, ya el hecho de que tú quieras manifestarte o que quieras hacer una reunión, una aglomeración, implica que hay un malestar, ¿no? De acuerdo, ahí sí creo que toca echar mano de todo esto que pasó en la W ayer, que me parece que hizo un muy buen trabajo de defensa del espíritu civilista que finalmente tiene el Estado de Derecho colombiano. Y pues también están las declaraciones que hizo el abogado Gabriel Cifuentes, que es experto precisamente también en estas cuestiones, y dice, pues sí, es que usted puede tener las diferencias que usted quiera con el gobierno y con el presidente, pero usted no puede salir a ventilar retóricas golpistas porque se trata de un asunto muy peligroso, muy delicado y que es delictivo, que es de una violencia absolutamente innecesaria y que requeriría pues de una revisión mucho más concienzuda. Entonces, pues ahí sí, pues hay que mantener, ¿no? Como un consenso, y si este es el episodio que nos va a permitir mantener este consenso, bienvenido sea, pero tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Como de acuerdo en que esto tiene que mantenerse así. Sí, este tipo de cosas son realmente inadmisibles. Yo creo que no tiene ningún matiz dentro ni de la libertad de expresión, ni de absolutamente nada de ese espectro el que alguien haga un llamado básicamente a usurpar el poder del presidente por vías armadas o violentas. No, es inadmisible, sin duda lo es. El otro acuerdo sobre el cual me gustaría que habláramos ya para cerrar este repaso, Daniela, es el acuerdo sobre la libertad de prensa o el ecosistema de medios en relación con las declaraciones del poder. Porque pasadas las audiencias de Mancuso, sobre las cuales vamos a hablar ahorita extensamente en nuestra segunda sección, tras los señalamientos que ya había hecho Mancuso previamente a Francisco Santos, exdirector del Tiempo, ex vicepresidente de este país, pero que empezó su vida pública siendo periodista, y a muchas otras salas de redacción que señaló de ser
áulicas o ser facilitadoras del proyecto contrainsurgente que acabó convirtiéndose en esta violencia paramilitar fascista que pobló la historia colombiana y que tiene todavía herederos activos, como por ejemplo el Clan del Golfo y sectores del EPL, pues sectores de lo que solía ser el EPL y que se convirtieron luego en bandas. El presidente salió a hablar sobre cómo los grandes medios, algunos de los grandes medios habían participado de ese proyecto de exterminio, y eso se sumó a la larga pelea que tiene con los medios de comunicación Petro, que lleva en una pelea de declaración y contradeclaración, corrigiendo periodistas. Bueno, es decir, esto ha sido una pelea larga que tiene además muchos niveles de complejidad, pero la cosa se puso verdaderamente muy pesada y la FLIP terminó haciendo un comunicado. Entonces, me gustaría tratar de hacer claridad sobre eso. ¿Usted cómo ve así de primerazo este problema entre Petro y los medios? Bueno, ya hemos hablado un poco de esto acá. Yo creo que sin duda hay hay ciertos roces entre algunos medios. Yo no diría que el ecosistema de medios, aunque claramente es natural que todos los periodistas salgan en defensa de la libertad de prensa y creo que es algo que siempre debe hacerse. Em, y el presidente, ¿no? Este enfrentamiento, particularmente pues Salvatore Mancuso ayer frente a la JEP pues nos pone de presente nuevamente este tema que siempre ha sido debatido y es cómo los medios de comunicación influyeron o no en los relatos de la guerra y en promover o no la continuidad del conflicto a favor de ciertos actores y en contra de otros, ¿no? Por ejemplo, el cubrimiento entre las acciones de la guerrilla y las acciones de los paramilitares, estas columnas abiertamente defensoras del proyecto contrainsurgente paramilitar como la que circula por ahí que firma Francisco Santos, las declaraciones sobre las convivir que hace Salvatore Mancuso, y yo creo que el asunto de fondo es que nuevamente hay en tensión dos valores, el de la libertad de prensa junto con los medios como este cuarto poder que sí tienen una capacidad retórica impresionante para posicionar, para crear la agenda y para posicionarla, porque finalmente son los medios de comunicación y creo que cada vez en el pasado, sobre todo estos momentos en los que se hace puntual referencia al episodio de Francisco Santos y de otros periodistas o columnistas o dueños de medios, eran mucho más potente la capacidad de los grandes medios para poner agenda, ¿no? Hoy hay una diversidad un poco mayor por el peso que han agarrado las redes sociales, los influencers, los TikTokers, los medios alternativos, todo este tipo de nuevos formatos como los podcasts que han permitido como una diversidad, pero antes en efecto pues era, o sea, uno solo leía el tiempo, ¿no? La portada del tiempo, el espectador, y eso básicamente era lo que pasaba en el país y lo que no salía ahí no pasaba. Es en ese marco que yo entiendo un poco el reclamo, el reclamo de Petro, pero yo creo que reconozcamos que ha habido algunos medios que han apoyado, digamos, bajo sus titulares la continuación de la violencia, uno de los lados del bando que han matizado más los crímenes de un lado que del otro, no significa que tengamos que tener una pelea abierta con absolutamente todos los periodistas y absolutamente todos los medios que no estén de acuerdo con el presidente. Yo estoy más o menos de acuerdo en el enfoque según el cual son etapas, por varias razones. La primera es porque, pues así como en los 90 hubo una etapa en donde los medios fueron muy complacientes con el proyecto paramilitar, durante los gobiernos anteriores, en décadas anteriores, e incluso desde la fundación del primer periódico colombiano, existe un periodismo que ha estado demasiado cerca al poder, e incluso podría casi que asegurar que esto no es una cosa solamente colombiana. Existen, de hecho, honrosas excepciones en Latinoamérica de medios que no se fundaron de la mano de partidos políticos, pero en Colombia la gran mayoría de los medios de comunicación grandes fueron fundados por familias que estaban en partidos políticos. Sí, Santiago, yo creo que como en todos los debates y una frase que me gusta mucho es no hay almuerzo gratis y en este caso yo creo que si el costo de tener una sociedad que hable de muchos temas es la desinformación, yo particularmente soy defensora de ese costo por encima de la censura, porque la censura nos obliga prácticamente a creer en un solo relato oficial y entre la desinformación y el relato oficial yo prefiero la desinformación, ¿sí? La agenda de los medios con toda la desinformación, y repito lo que dije hace unas semanas aquí, también nos ha salvado muchas veces de muchas cosas que han pasado en el país, pues por lo menos ha sido también un agente de denuncia y un megáfono para cosas que no se hubieran podido conocer de otra manera si no hubiera sido a través
de medios y sobre todo de periodistas muy valientes que también los hay en Colombia. Sí, pues bueno, Daniela, muchísimas gracias por acompañarme en este repaso duro. Bueno, hoy le tocó una semana muy brava para afrontar, pero bueno, le agradezco de verdad mucho que esté siempre dispuesta a acompañarnos aquí en los micrófonos de Capital Político. No, a ti Santiago, siempre un placer acompañar a toda la audiencia de Capital Político y a ti en este repaso. Continuamos este episodio de Capital Político y nuestro tema central es un tema que curiosamente había estado demasiado lejos de la agenda y que ha vuelto en las últimas semanas por cosas buenas y no necesariamente buenas. En nuestro episodio anterior hablábamos sobre cómo el Clan del Golfo había lanzado amenazas contra magistrados de la JEP por el caso abierto, por el expediente abierto en Dabeiba, que hace parte del caso 003 de asesinatos falsamente presentados como bajas en combate o conocido como falsos positivos. Y ahora vamos a hablar de la JEP porque se cumplieron esta semana 2 de las 4 audiencias programadas en las cuales el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso va a buscar entrar en la Jurisdicción Especial de Paz, y esto pues ha traído obviamente muchísimo revuelo, muchísimas declaraciones, pero también muchísima opacidad en cuanto a los alcances que eso tiene. Nosotros queremos hablar obviamente de las implicaciones que esto tiene en términos de jurisdicción de paz, de las posibilidades que tiene verdaderamente Mancuso de entrar a la JEP y recibir también los beneficios que la justicia transicional trae, pero también queremos saber esto qué implica pues para las víctimas en un país que está absolutamente plagado de ellas, sobre todo reviviendo la historia muy necesaria de revivir de un proyecto contrainsurgente que derivó en una violencia exterminadora pues que no podemos repetir y por lo tanto no podemos olvidar. Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros Cristina Nichols, abogada experta en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Cristina, bienvenida una vez más a Capital Político. Muchísimas gracias por estar acá. Hola Santiago, muchísimas gracias por invitarme de nuevo y es un placer estar con ustedes otra vez. ¿Cuál es su primera impresión después de estas 2 jornadas largas y muy dolorosas de audiencia con Salvatore Mancuso? Tengo varias impresiones. La primera es que es evidente el afán, por decirlo de alguna forma, la necesidad que tiene Salvatore Mancuso de aterrizar en la Jurisdicción Especial de Paz, y siento que le está apostando muy fuertemente a poder llegar a ese escenario para recibir todos los beneficios que conlleva la justicia transicional en ese tribunal. Sin embargo, no siento que sus testimonios, digamos, carezcan de valor histórico o de valor político. Por el contrario, pienso y creo que aterrizan en una coyuntura súper importante para el país, sobre todo cuando estamos discutiendo alrededor de la paz total, cuando estamos discutiendo alrededor de la solución de lo que está pasando con la implementación del acuerdo final firmado con FARC, y que en esta audiencia, en efecto, pues hay una nueva perspectiva de unos hechos que él ya había dicho anteriormente y que me parece bien que los haya dicho anteriormente y que ahorita los reitere con unos elementos que ponen de presente nuevos panoramas y nuevos matices y sobre todo nuevos actores en lo que ha pasado con el fenómeno paramilitar. Teniendo en cuenta que mucho de esto ya lo había dicho Mancuso en Justicia y Paz y que, como bien lo salió a decir, no que me guste y no que esté de acuerdo, pero así salió a decirlo Francisco Santos, ya se había dicho y no había pasado nada al respecto, ¿qué posibilidades hay de que esta vez exista un cambio? Es decir, ¿qué posibilidades existe de que ahora sí pase algo? Yo quisiera decir que hay muchos chances, pero no lo veo tan claro en el panorama. Creo que muchas personas que hemos venido siguiendo con detenimiento sabemos que la búsqueda de la justicia, de la satisfacción de los derechos de las víctimas es una búsqueda ardua, es una búsqueda difícil. Realmente yo no veo en este momento a la Fiscalía de Francisco Barbosa abriendo una investigación por la creación del bloque Capital presuntamente ordenado por Francisco Santos en el 97.
no lo veo, digamos, para mañana ni para hoy. Lo que sí es que la Jurisdicción Especial de Paz está trayendo unos elementos importantes a la discusión y asimismo siento que tiene que corresponder con todo lo que está surgiendo. Hay un punto demasiado importante y demasiado interesante que desafortunadamente se diluyó en todo lo que ha venido sucediendo con la implementación del acuerdo de FARC y es la comparecencia de los terceros con responsabilidades en el conflicto. En las negociaciones de La Habana y en el acuerdo, la idea inicial era que los terceros que hubieran participado en el conflicto, no como combatientes, sino como financiadores, hostigadores, instigadores, en fin, pudieran comparecer ante la Jurisdicción Especial de Paz y esto quedó totalmente desconfigurado después de todas las arremetidas que ya conocimos, incluso la Corte Constitucional dejó esta posibilidad como una opción, como el tercero que quiera comparecer, pues que comparezca, pero no es una obligación. Entonces, acá estamos viendo un poco las consecuencias de no haber conservado ese elemento de justicia transicional en donde los terceros deberían ir a brindar por lo menos verdad para la satisfacción de los derechos de las víctimas y para garantizar la no repetición. A mí me preocupa, por ejemplo, que Salvatore Mancuso menciona empresas privadas como Postobón, como Coca-Cola, empresas que no son privadas como Ecopetrol, pues obviamente hay responsables dentro de estas, pongámosle, instituciones, por decirlo de alguna forma, de estas empresas que deberían comparecer en la jurisdicción y que no tienen la obligación de hacerlo porque eso se diluyó finalmente entre todo lo que ha sucedido. Entonces, hay que esperar. Estas audiencias no pueden ser solamente para enfrentar a las víctimas a relatos difíciles y dolorosos, sino que tienen que servir también para garantizar la no repetición y para buscar justicia en todos los niveles posibles. Teniendo en cuenta la historia de Mancuso, ¿qué puede traer a las víctimas o qué beneficio puede traer la presencia de Mancuso en la JEP? Que en este momento, en una audiencia llevada a cabo en el territorio por la JEP, por la Jurisdicción Especial de Paz, un órgano de justicia transicional en el que las víctimas están presentes escuchando, en el que la magistratura le está pidiendo más y más detalles a un ex jefe paramilitar, pues sin duda alguna representa medidas de satisfacción para las víctimas. Es súper doloroso y no me imagino el revuelo de emociones que tienen que estar experimentando ellas y ellos en este momento, pero sin duda contribuye a la verdad, que es uno de los pilares fundamentales para la reparación y para la no repetición. Creo que si las víctimas no hubieran estado de acuerdo con que Mancuso estuviera en esa audiencia, Mancuso no hubiera estado porque las víctimas tienen la capacidad de presentar sus posiciones y su voz al interior de la jurisdicción, ¿no? Sí, pues a mí lo que me da la impresión es de que, claro, es decir, puede traer muchos beneficios para las víctimas, pero al mismo tiempo, sí hay una cosa que me llama la atención. No estoy diciendo que sea buena o mala. De hecho, me parece que puede ser muy benéfica, pero pareciera es que Mancuso está un poco sometido a la necesidad de saltar de tribunal en tribunal, de la misma manera que una persona que no sabe cómo emplearse tiene que saltar de beca en beca, ¿no? Como cuando uno empieza a encontrar como ocupación el estudio, me parece que entre las amenazas contra su vida, la necesidad de encontrar un poco un lugar, no en el relato, yo creo que Mancuso esté buscando protagonismo, pero sí obviamente una situación judicial que le favorezca a su figura, un poco está quedando enrolado en la necesidad de pasar de lado a lado y por eso también su interés en haber participado en colaboraciones con la Comisión de la Verdad y por eso también obviamente su aparición ahora en estas audiencias de la JEP.
pero yo no sé realmente qué hacer de eso. Simplemente me parece es que en lo que termina metiéndonos esta necesidad de memoria histórica también es a esta necesidad de reencauchar testimonios que igual en algún punto no fueron recibidos con la suficiente atención, pareciera. Por supuesto, Mancuso está completamente interesado en perseguir y en conseguir los beneficios judiciales que brinda la justicia transicional, sobre todo en un tribunal como la Jurisdicción Especial de Paz. O sea, de eso no hay absolutamente ninguna duda. Y yo sí, de pronto esta es una posición complicada, pero es una posición que he construido como abogada, y es que creo que eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que una persona que fue condenada en el marco de ciertas actividades esté buscando beneficios judiciales a cambio de decir la verdad, porque de nuevo la justicia transicional es un instrumento de equilibrio y armonía en el que se pretende un gana-gana para todos los actores involucrados en el conflicto, que finalmente desemboque en la paz, ¿sí? En la justicia transicional se sacrifican algunos valores de el derecho penal ordinario para que las víctimas tengan verdad, tengan reparación, y estos actores armados puedan transitar judicialmente con seguridad hacia la paz. De eso, justo de eso se trata la justicia transicional. Entonces, a mí realmente no me parece mal que él esté persiguiendo esos beneficios judiciales, y no me parece mal que reconozcamos que la justicia transicional se hizo para eso. Y para eso nació. Ahorita, que no nos gusten los actores que se acogen en la justicia transicional, claro que tenemos todo el derecho como ciudadanos y ciudadanas a repudiar desde la médula todas esas narraciones de hechos macabros y ese contubernio entre el Estado y las fuerzas paramilitares, pero por supuesto, pero para eso es la justicia transicional precisamente, para que nosotros podamos hacer esos juicios y podamos construir la no repetición. Entonces, yo no creo que eso sea necesariamente malo. ¿Cuál puede ser el escenario más difícil de todos estos? Es lo que en efecto se avisora, y es que no pase nada. Porque, pues como país, la verdad, ya estamos teniendo discusiones alrededor de las declaraciones de Mancuso. Son discusiones importantes, son discusiones históricas, son discusiones políticas, son discusiones trascendentales. Como país, si finalmente la JEP recibe o no a Mancuso, pues va a tener unas implicaciones importantes, pero no creo que vayan a ser las implicaciones que partan en dos la historia de Colombia. Tienen unas implicaciones, pero digamos no son tan trascendentales. Aquí lo más difícil es qué sucede con esas declaraciones, qué sucede con las personas que mencionó Mancuso en estas audiencias, qué sucede con esos responsables que aún no conocemos, qué sucede con los responsables que conocemos y que están protegidos por un halo de impunidad y de poder que los hace completamente intocables, qué sucede con estos relatos que se reencauchan y que se reciclan en ciclos de violencia cada tantos años en Colombia, y que por X o Y motivo terminan en revictimizar y en reciclar la guerra y la violencia. ¿Cómo hacemos para que finalmente estas declaraciones repercutan en la no repetición, repercutan en la no impunidad, repercutan en el reconocimiento de las víctimas? ¿Cómo hacemos? Sí, bueno, no, pues ahí sí creo que solamente queda esperar. Vienen 2 audiencias todavía, esto va a pasar la próxima semana. Creo que lo único que cabe es seguir esperando que haya algo que ocurra, y que al menos estos procesos de verdad sirvan también como parte de una reparación efectiva. Por lo pronto, Cristina, muchísimas gracias, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, muchas gracias por la claridad, y pues bueno, aquí siempre tienen nuestros micrófonos muy abiertos. Muchas gracias, Santiago. No, muy contenta de charlar otra vez contigo, y sabes que siempre por acá para pegarnos la conversadita.
Y terminamos este episodio de Capital Político con temas económicos, 2 temas para ser exactos, que fueron explicados en la misma manera brillante y concisa que tiene Economía para la People. Por eso precisamente se encuentra con nosotros Angélica Gómez, periodista económica, editora económica de la revista Cambio y fundadora de Economía para la People. Angélica, bienvenida a Capital Político. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Santiago, muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, Angélica, empecemos por favor por el precio de la gasolina. ¿Qué es lo que está pasando con el precio de la gasolina? ¿En dónde está la polémica? Es decir, porque yo sé que desde que anunció el gobierno Petro que iban a acabar con el subsidio a los precios de la gasolina, pues llevamos un poco en la misma polémica, pero ¿por qué se ha estado hablando tanto de eso últimamente? Bueno, por varias razones. La primera es, hicimos un cambio de ministro de Hacienda, ¿no? Hace poco, dentro de este, como lo llamaron los medios, remesón ministerial. Y entonces, uno de esos pues fue el de Hacienda, ¿no? Entonces llega este nuevo ministro, Ricardo Bonilla, y dice, yo necesito seguir garantizándole ciertas seguridades a los inversionistas, a quienes compran la deuda colombiana y a las empresas, que son súper importantes porque nos traen el dinero al país, ¿no? Buena parte del dinero. Entonces, dentro de esa necesidad, él dice, yo voy a seguir con este discurso de Ocampo de cerrar los déficits, pagar las deudas, ser muy responsables, y ser responsables significa terminar de cerrar el hueco que tiene el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Y no solo pagar esa deuda que hay, sino evitar que siga generándose una deuda ahí, que nos siga costando plata ese fondo. Entonces ahí empieza la polémica, porque entonces en abril, a finales de abril, es decir, para el aumento de mayo, entonces además el señor llevaba 2 meses y ya 2 días, perdón, y ya dijo, miren, el aumento de la gasolina es de 600 pesos, que es el más alto que se ha hecho durante estos 8 meses. La gente empieza a decir como no, pero 600 pesos, pero esto es mucho, pero hay inflación, porque este es uno de los argumentos que se ha tenido siempre, y es, si usted le sube a la gasolina y le sube al diésel, se le va a subir la inflación, porque este es un país que utiliza mucho el transporte terrestre para la comida, llevarla de un lado al otro, para todos los temas de logística, pero también para transportar las materias primas con las que se hacen muchas de las cosas, por ejemplo, los insumos agropecuarios. El ministro, ¿qué es lo que dice? Pues sí, es verdad, esto tiene un impacto, pero el impacto no es tan alto, primero, y segundo, por eso estamos subiendo solo la gasolina, porque lo que sucede es que cuando uno subsidia el precio de la gasolina, le está dando el mismo subsidio a una persona que se gana un salario mínimo o menos y que tiene una moto para transportarse, que a una persona que tiene un salario de 4 o 5 millones o más y que tiene su carro, ya sea un Spark, ya sea un, no sé lo que sea, ¿sí? Una camioneta de alta gama, funciona con el mismo combustible y usted le está dando el mismo subsidio. Entonces no es justo que una persona que sí tiene la plata reciba el subsidio de otra persona igual que una persona que no tiene tanto, cuando este es un país que tiene muchas necesidades de financiamiento y que necesita programas sociales. Pero ¿cuál es la otra mitad de ese problema? El diésel. El diésel, el gobierno dijo desde el principio, yo no lo voy a subir, eso es un problema muy grande, y el discurso que dio fue, es que con diésel es que se alimentan los carros o los camiones que transportan eso, la comida de un lado al otro, entonces si yo le subo al diésel, se sube la comida. Pero eso no es tan cierto, y lo que pasó fue que como el diésel está mucho más barato, entonces uno, hay grandes empresas que transportan cosas de un lado al otro también en camiones y se ven beneficiadas por este subsidio, y dos, hay muchos carros de alta gama que son con diésel. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que la gente de altos recursos, de grandes recursos, también dice como no, pues yo me paso a un carro que sea de diésel que tiene más subsidio, ¿verdad? Pues fácil, pues si el gobierno me está regalando de chiripazo una plata ahí, pues yo me la gano, me la ahorro. Es muy, muy sencillo. Entonces, lo que están diciendo es hay que cerrarlo, porque al menos la mitad de ese hueco que tiene el fondo de los precios de los combustibles es porque nosotros estamos financiando un diésel muy barato. Y la otra polémica que hay es por qué nosotros tenemos que financiar la gasolina a precio internacional si la producimos nosotros mismos. Pues bueno, porque hay una cosa que se llama el costo de oportunidad, y es que Ecopetrol finalmente es una empresa de mayoría pública, sí, pero que opera bajo una lógica de empresa privada para ser competitiva, para generarle
rendimientos a sus accionistas y en especial dentro de esos accionistas a la nación que recibe impuestos y dividendos de la empresa y con esos dividendos usualmente financia muchos programas sociales y otros tipos de gasto. En este momento esos dividendos se están destinando a pagar el hueco del Fondo de los Combustibles en el que principalmente le deben a la misma Ecopetrol. Entonces, si nosotros le decimos, mire Ecopetrol, como usted produce la gasolina, yo no le voy a pagar el precio internacional, yo le voy a pagar el local, que es como la mitad. Pues Ecopetrol dice, es que eso no me funciona, porque entonces yo no voy a generar utilidades, pues yo me voy a otro país y les vendo tan ridículos y se va y vende a otro lado y nosotros tendríamos que importar la gasolina, ahí sí, al precio que la vendan los demás países y además con un dólar a 4.500. Entonces nos saldría mucho más caro. ¿Cuál es la otra opción? Que le digan, no, es que usted está obligada a vendernos la gasolina más barata, punto. ¿Por qué? Porque es la empresa nacional y se acabó la discusión. Entonces Ecopetrol dice, ok, pero entonces yo no voy a tener utilidades. Y si yo no tengo utilidades, ustedes no tienen cómo cobrarme ni dividendos ni impuestos. Así de sencillo. Entonces la nación también dejaría de recibir esos recursos. Pero entonces la pregunta es qué hacer, porque finalmente no hay un solo escenario que deja a todo el mundo contento, pero entonces, ¿cuál es el escenario que causa el menor impacto negativo? El cálculo que se hizo fue que hizo el Centro Regional de Estudios de Energía hace poco es, si nosotros el año pasado nos gastamos 36 billones de pesos en el fondo de los combustibles y únicamente ponerle energía a todo el país, a los que faltan en el país, nos cuesta 7 billones, es bárbaro, o sea, es absurdo que nosotros nos estemos gastando pues un costo tan alto cuando solo el 20% de eso lo podríamos haber gastado en ponerle energía a todo el mundo, por ejemplo, sin mencionar otros programas sociales. Entonces, en este momento el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol están en unas reuniones, en las mesas técnicas, justamente buscando esa solución, pensando cómo organizarse mejor. Entonces, ¿cuál ha sido una de las alternativas que se ha hablado más? Venga, suba el precio de los dos combustibles, póngalo al valor que es y más bien usted busca una forma de entregarle, de compensarle a los hogares que sí son de bajos ingresos y que compran gasolina o que compran diésel. Y lo mismo puede ser con los transportadores, y alguna otra forma, algún mecanismo que garantice que el que sí necesita ese subsidio, entre comillas, lo va a recibir y los ricos que tienen cómo pagar, pues van a pagar la tarifa completa porque tienen la capacidad de hacerlo. Pero no tiene sentido que nosotros estemos subsidiando gente rica que va en sus camionetas o en sus carros por ahí por la vida. El otro tema que hay es el reporte de empleo, porque una comisión independiente, corríjame si me estoy equivocando, pero una comisión contratada por el Banco de la República o que hace parte de las comisiones que hacen estudios para el Banco de la República sacó un reporte en donde dice que la reforma laboral, de ser aprobada tal como está, generaría una caída en los números de empleo o un aumento en los números de desempleo en Colombia. Petro salió a refutarlos. Explíqueme qué pasó ahí, es decir, este reporte, quién lo hizo, cómo se hizo. El Banco de la República tiene muchos equipos técnicos y esos equipos tienen como subequipos que se encargan cada cierto tiempo de hacer unos análisis, unos estudios en su área de especialidad y eso se publica y además se lo pasan a la Junta y la Junta los lee, pues es su obligación leerlos y demás y con eso llegan con la tarea hecha, digamos, a las reuniones y ahí sí a discutir que si la tasa de interés sube, que si baja, que si aquí, que si allá. Uno de esos grupos, entonces, es el equipo de estudios macroeconómicos. Y dentro de ese equipo hay una cosa que se llama el Grupo de Análisis de Mercado Laboral, el GAMA. El GAMA produce cada 3 meses un reporte del mercado laboral. Y esto no estoy segura que sea siempre, pero al menos a veces le añaden una sección estudiando algo particular, algo de coyuntura que esté sucediendo. Esta vez eso de coyuntura obviamente tenía que ser la reforma laboral. Entonces ellos cogen y empiezan, esto es un estudio y esto es súper importante decirlo, ellos sacan el cálculo contable, o sea, ellos sacan de los registros de la pila, que es el sistema en el que uno tiene que, o la empresa al que uno lo contrata, tiene que cotizar a salud y pensión por cada persona que está empleada, o si usted es independiente, usted le paga pues cotiza por una plataforma que le paga y lo registra en esa pila y de ahí se va la plata a su EPS y a su fondo de pensiones. Ellos cogen esa información y cogen la propuesta de la reforma y empiezan a echar números. Les dicen, mire, contablemente, si usted hace la reforma como está planeada, solo la parte de laboral, digamos, como de los empleados, de pagarle la nómina cada mes, se va a subir
en toda la economía, en el escenario medio, porque hay como uno bajito, como de menos impacto, el medio, y hay uno de muy impacto, como que pasaría en el peor de los casos. El escenario medio dice, esto se le va a subir como 13 billones de pesos. Y si se le sube eso, significa que los empresarios pues van a tener que sacar esa plata de su bolsillo, y como no la tienen todos, o tienen que buscar otras fórmulas, entonces una de esas fórmulas es, dentro de los siguientes 3 o 4 años, usted va a perder tantos, 454.000, creo que es, empleos formales entre 3 y 4 años. Entonces ahí es que entra Petro y dice, yo no estoy de acuerdo, no me parece la metodología que ustedes utilizaron, yo sigo a este otro gran economista que es Keynes y él decía que eso no funcionaba así, y empieza a echar sus teorías. ¿Qué es lo que dice el estudio? El estudio dice, es que yo no me estoy basando en ninguna teoría política económica como usted, señor presidente, lo está haciendo. Nosotros nos estamos basando en los números que nos registran en la pila todos los meses las empresas y los empleados independientes. Y le estamos diciendo, entonces usted pone, el recargo nocturno va a subir tanto por ciento. Entonces nosotros cogemos una calculadora y multiplicamos por 30% y sumamos. Y así es como sabemos que van a subir esos costos. Y hay otros estudios que se han hecho en Colombia durante muchas décadas que usan ellos de base para decir, mire, si usted modifica esto, entonces pasa esto otro en el mercado laboral. Si usted le sube a las empanadas, entonces la gente adelgaza un poquito, ¿sí? Y así. Y entonces su empleado es un poquito más fit, y entonces le rinde mejor, y entonces usted recibe más plata. Estoy haciendo un ejemplo. ¡Qué horror! Estaba pensando, qué ejemplo tan horroroso. Yo soy un Sí, gordo muy productivo. estoy pensando cualquier ejemplo, ¿sí? Pero es algo así. Entonces, ¿qué es lo que uno de esos estudios lo que dice es, en la reforma tributaria de 2012 se cambió la forma en la que las empresas tienen que aportar una parte de las cotizaciones o más bien, tienen que aportar al SENA, al ICBF y demás por cada empleado que tienen. Entonces eso se quitó y se cambió por otro impuesto diferente, y entonces lo que hizo eso fue que tener un empleado fuera un poquito más barato. Y lo que muestra el estudio es que en los años siguientes aumentó la formalidad, o sea, aumenta la cantidad de empleados con un puesto, con un contrato a término fijo o indefinido, pero con todas sus prestaciones legales incluidas, vacaciones, cesantías y demás. Entonces, lo que dicen es, uno coge ese estudio y le hace la misma fórmula hacia el lado, pues aplicándole los cambios de la reforma laboral que ustedes están proponiendo, y lo que nos da es que nos vamos a ir hacia el lado contrario, vamos a retroceder en esto. Entonces, ¿qué es lo que dice el presidente? No, señores, lo que pasa es que en 2012, entre 2012 y 2018, el empleo no aumentó por esa razón, sino porque el país logró bajar la pobreza, que es un concepto súper raro porque usualmente tú necesitas ingresos para salir de pobre, y una de las formas de conseguir ingresos es teniendo un empleo, no al revés. Pues lo que pasó en esa época es que además de bajar los costos, pues tuvimos un boom petrolero, la economía creció mucho, se generó más empleo, porque entonces además el gobierno tenía más plata en esa época y pudo gastar más en programas sociales y en ayudas y demás, entonces salió más gente de la pobreza. Pero ahí en qué quedamos, porque primero, pues esta proyección es una proyección numérica, pero al mismo tiempo no tiene en cuenta un montón de factores. Y por otro lado, pues obviamente es un terreno muy difícil poner a competir la teoría keynesiana con los números que están sacando. Entonces, ¿qué hacer con esa polarización? Como que hay una zona en la cual toda la gente que está contra la reforma laboral está sacándola a relucir, pero eso es una cosa que ha pasado históricamente, es que cada vez que se están reclamando derechos laborales, los empresarios salen a decir que es que se van a quebrar, cuando tampoco rebajar derechos laborales ha generado grandes impactos en la empleabilidad, porque finalmente lo que hicieron con la reforma del 2012 fue quitar unos pagos para fiscales que iban para otras entidades y nada tenía que ver con lo que estaban recibiendo los trabajadores. O sea, ¿será que tener trabajadores menos motivados o tener un mercado laboral menos justo ayuda a que haya empleo? Porque en este momento el mercado no es justo y empleo no hay. Es que se mezclan muchas cosas acá. Entonces, lo primero es, el mismo estudio del banco dice, pero ojo, nosotros hay unas cosas que no estamos teniendo acá en cuenta, que no podemos cuantificar numéricamente y que tenemos que decir que hay que hacer la claridad. No estamos contando, porque no tenemos cómo hacerlo, con cuánto le va a significar en bienestar y en beneficios los empleados afortunados que logren mantener su empleo formal. Y eso hay que decirlo. Si hay una gente que sí se va a ver beneficiada,
Y tampoco estamos teniendo en cuenta los costos de algunas otras medidas que son pues difíciles de calcular, pero que ellos dicen, pensamos que puede hacer que esto suba. Entonces eso es lo primero, el mismo estudio está diciendo, pero ojo que hay una gente que sí se beneficia. El punto de la discusión debe ser cómo hacemos para formalizar gente y que tengan los mismos beneficios que los poquitos que tenemos un contrato en el que nos pagan seguridad social, cesantías, vacaciones y demás. ¿Y cómo se hace eso? Eso no se logra únicamente subiendo y bajando costos y con una fórmula. Eso se logra, por ejemplo, con una educación que sea de calidad. Cualquier persona puede acceder a esa educación de calidad, que se formen según lo que se necesita en la actualidad. Es que además hay muchos planes de educación que siguen pensados para empleos de hace 40 años y pues resulta que en esa época no sabíamos que íbamos a tener internet, que íbamos a tener el celular en la mano para trabajar todo el día, por ejemplo, ¿sí? Y ahí van otras medidas también. Entonces, ¿por qué estamos pensando en que la gente tiene que sentarse 8 horas en una oficina todavía para hacer su trabajo en lugar de estar desde su casa o desde una playa o desde donde se les dé la gana con tal de que cumplan sus objetivos, sus tareas? Punto. Entonces, toda una discusión sobre es que no se necesita únicamente una cosa de subir y bajar costos, que es importante, claro, pues justamente por este tema de, pues si a mí me cuestan mucho 2 empleados y veo que uno lo puede hacer, pues yo contrato solo uno y lo exploto y de malas. Pero si encontramos una fórmula en la que yo les pueda pagar a los dos y tengan jornadas normales y beneficios, pues yo contrato los dos, ¿sí? Pero eso también pasa, lo que decía, por ¿de dónde saco yo una persona que esté bien capacitada y demás? ¿A quién le doy el empleo si es que hay un montón de gente que simplemente no tiene la oportunidad de tener una buena educación y se ve obligada a inventarse un empleo para tener un ingreso porque nadie le va a dar un empleo porque no tiene educación para lograrlo? Creo que parte de eso también está en que la reforma propuesta por el gobierno Petro no ataca el asunto del desempleo en el fondo, ¿no? Finalmente está hecho es para la gente que ya tiene un empleo, para que se pueda laboralizar a un grupo de personas que dentro, por ejemplo, del Estado tienen contratos de prestación de servicio, pero también al interior de empresas que lo que hacen es generar contratos que en comparación parecen desechables, ¿no? Que generan incertidumbre durante 1 a 2 meses al año y que tiene ese problema. Pero ¿existe la chance de tener pronto una reforma o alguna medida que vaya a impactar positivamente la empleabilidad? No sé, creo que esa es una pregunta para el gobierno, pero por el discurso que ellos han dado, yo no creo, ¿no? Ellos están concentrados en beneficiar a los pocos que tienen empleo formal, a los pocos sindicalistas que hay, que es una buena base de sus votos además, pero ya, pues el resto, pues ellos dicen, y la misma ministra dice a mí, eso no, eso yo no inventé esta reforma, ¿sí? Mi reforma se basa en ayudar, en beneficiar a la gente que ya es afortunada y tiene un contrato formal por una u otra razón. Pero ¿qué es lo que dicen ellos? No, es que nosotros vamos a generar empleo por otras vías. Entonces, por ejemplo, vamos a bancarizar gente de micronegocios, su tal economía popular y les vamos a dar crédito para que se impulsen, y pues para que ellos mismos luego sean generadores de empleo. No, es que vamos a reorganizar tierras y entonces va a haber más campesinos, entonces los campesinos pues también van a generar sus propios ingresos y por esa vía vamos a generar más empleo. Eso hay que ver cómo resulta, ¿no? Pues porque además estamos en un momento en el que el mundo entero está en desaceleración y eso obligatoriamente nos pega a nosotros, porque el mundo nos compra cosas y si no nos compran, pues de dónde, pues a quién le vamos a vender y de dónde vamos a crecer entonces si no vendemos. Sí, pues sí, eso sí es también necesario recordar eso, y es que la economía es un tejido que cubre el mundo entero, ¿no? Que no es una cosa que esté solamente ocurriéndonos a nosotros y que no existen muy pocos casos endémicos en economía. De acuerdo. Y entonces dentro de esa misma red, lo otro que hay que pensar es, si yo vivo en otro país, yo soy una empresa de otro país y quiero poner una sucursal en América Latina y estoy viendo en cuál país me resulta mejor por condiciones no solo mías de inversión, sino de mis empleados, y yo veo que aquí me cuesta, no sé, estoy exagerando, pero el doble contratar una persona que en Chile, pues yo me voy a Chile, pues porque me voy a ahorrar una plata, ¿no? Es la forma en la que opera el mercado también. Ahora, que esté bien o que esté mal es otra discusión de otro podcast. Total. Nosotros aquí estamos por lo que esté mejor éticamente en esos sentidos, pero sí, pues sí, de acuerdo que eso es una discusión distinta. Ahora, esto no es un estudio oficial del Banco de la República.
No, entonces, bueno, eso es una cosa súper importante que hay que aclarar y que ellos aclaran siempre y es, este estudio lo hace gente que trabaja en el banco, pero eso no significa obligatoriamente que que ese estudio represente las posiciones ni del banco como institución, ni de quienes integran su junta directiva. Así es un insumo. Y ya es como cuando una universidad le dice a un profesor, o un profesor de una universidad dicen, vea, yo hice este estudio, y lo publica y mucha gente le da retweet o lo que sea, eso igual no compromete la universidad, es un profesor que hizo un estudio dentro de esa universidad. Perfecto, sí, eso toca dejarlo claro porque obviamente no se tiene que entender como si fuera el clásico choque de trenes, ¿no? Como un enfrentamiento real entre las políticas de presidencia y las posiciones oficiales del Banco de la República. Pero bueno, queda esta discusión simplemente para seguir observando el avance de las reformas. Angélica, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por tener aquí la paciencia de explicarnos estos temas que son verdaderamente tan complicados para la people. Santiago, muchas gracias a usted y a todo Capital Político y a la audiencia de este podcast. Y a la people de este podcast. Y a la people, sí. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros, pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista, investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación pública Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es, ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una calificación. Ojalá buena, siempre y cuando le nazca. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio. Hasta luego. Capital Sonoro.